Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a la lección de adultos. Historia Sándwich, parte número 1. Ese es el título para la lección del día de hoy, miércoles 17 de julio. Y te voy a invitar a que puedas leer Marcos en el capítulo 30, del verso 20 al verso 35. Y ahora lo vamos a pasar a leer, y antes de eso te voy a hacer la pregunta para que puedas meditar en ella mientras vamos leyendo los versículos mencionados. ¿Qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? Muy bien, ahora trasladémonos hacia la palabra de Dios. Muy bien, en mi versión, Reina Valera 1960, los textos que te voy a leer tienen como título La blasfemia contra el Espíritu Santo, así que comencemos. El verso 20 comienza: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, tú y yo sabemos quién es, y que por los príncipes de los demonios echaba fuera a los demonios. Verso 23. Y habiendo llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Muy bien, y ahora vamos con la parte final, del verso 31 al 35, y en mi versión tiene como título La madre y los hermanos de Jesús. Verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Verso 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muy bien, ¿ahora ves un poco de la conexión entre las dos historias que vimos durante este pasaje? Muy bien, así que continuemos con nuestra lección. Este pasaje es la primera historia sándwich. En Marcos, donde se inicia una historia, se la interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí, como lo pudiste ver en el verso 21. La historia interior, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior, que se encuentra en Marcos del verso 22 al 30. En el verso 22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Jesús responde primero con una pregunta general. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división de un reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal como miras al éxito. Pero luego, el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. Y ahora, la lección pide que volvamos a leer el verso 28 al 30 y nos dice, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? ¿Te diste cuenta y te acuerdas de lo que acabamos de leer? Muy bien, si no, continuemos. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Pon atención a Marcos en el verso 30. La razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene al Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se lo ha cometido?
Wow, esta pregunta muy interesante, así que te invito a que medites en ella. Y para terminar, también te vuelvo a recordar a que puedas estudiar hoy tu capítulo diario que se encuentra hoy en el libro de Zacarías y el capítulo número 5. Así que nos vemos mañana con la segunda parte. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.